minutos pasan de las 12 del mediodía y es momento de recibir a nuestro siguiente invitado, nuestro primer invitado en este tiempo de Ponte en Acción, y recibimos ya a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas, Eva. Bueno, nos enfrentamos a esa cuenta atrás. El mercado americano vuelve a abrir sus puertas, ahora sí, ya con ese acuerdo sobre el techo de deuda. Falta la batalla política y lo que peleen antes de que se pueda aprobar en las cámaras, y esos CDS parecen reducir la presión. ¿Cuál es el escenario, Pablo? Bueno, estamos esperando a esos díscolos republicanos que parece que quieren empañar un poquito ese principio de acuerdo entre McCarthy y el señor Joe Biden, ¿no? Bueno, díscolos en política lo estamos teniendo en todos los sitios. Que se lo digan a esta salvación a la desesperada que pretende Pedro Sánchez con el adelanto electoral en España, ¿no? En el caso de los republicanos, la verdad es que tendría poco sentido, ¿no? Es hundir más en la miseria de este esperpento de negociación entre republicanos y demócratas. Pero bueno, el propio Donald Trump ya incluso hablaba de que, bueno, si no se tiene que pagar la deuda, pues que no se pague, pero no estaban dispuestos a ceder. Así que yo espero que al final llegue la cordura y la votación en las cámaras se respete ese acuerdo que han firmado los dos líderes de uno y de otro bando. Pero es verdad lo que comentan, ¿no? Los CDS han ido bajando, ¿no? De una forma importante. Es verdad que habíamos tenido unos niveles que ni siquiera los conocíamos. Eso es working impago de los CDS de Estados Unidos, ni siquiera la crisis de Lehman, ¿no? Entonces eso tensionó mucho los mercados de deuda en el corto plazo, y eso parece que se está minimizando. Pero bueno, todavía no tenemos firmado, digamos, el acuerdo, tenemos el principio del acuerdo. Así que espero que podamos hablar a partir de ya, dentro de nada, de las próximas reuniones de la FED, de las próximas reuniones del Banco Central Europeo, que parece que no hay pivote todavía con claridad. Es decir, todavía parece que incluso se está hablando de 25 puntos básicos, tanto para Estados Unidos como para Europa. En Europa parece más claro, y que hablemos de lo fantástico que está yendo la tecnología y de esos resultados empresariales del primer trimestre, que ya prácticamente hemos dado por finiquitados, que han sido extraordinarios, y que de cara al siguiente trimestre y de cara al segundo semestre las cosas no están tan claras. Has mencionado antes, te escuchaba en la entradilla, con China. La verdad es que los datos de China son algo preocupantes, y eso podría empañar un poco, pues, esos optimistas que hablan de ese soft landing. Ya tenemos a Alemania en recesión, previsiblemente Reino Unido, Francia y posiblemente Estados Unidos a final de este ejercicio. Muchos asuntos me has puesto sobre la mesa y quiero saber un poco de ellos, un poco más. Mirando, de hecho, a la primera economía del mundo y con permiso de los bancos centrales, que parecen un poco olvidados, lo que sí está en auge es ese tensionamiento entre Washington y Pekín. Lo hemos visto, portazo al encuentro entre los secretarios de Defensa. Sí, tensionamiento y mensajes cruzados en el sector tecnológico, una batalla que se juega en distintos frentes entre las dos grandes potencias. ¿Cuál puede ser el alcance mientras buscan ese quiero y no quiero, de estar y no estar, pero no pudiéndose olvidar el uno del otro? Pues mira, yo creo que el COVID nos puso un paréntesis en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que ahora está resurgiendo con una guerra comercial o guerra tecnológica. Por supuesto, la ley de chips fue una forma de decirle: China, no queremos que utilices la alta tecnología de las empresas, no solo estadounidenses, sino también, por ejemplo, en el caso de semiconductores, de las compañías neerlandesas, taiwanesas o japonesas. Y entonces se impone una sanción a nivel mundial de si quieres, o estás conmigo o estás contra mí en el plano tecnológico. Y parece que todos claramente han dicho: prefiero estar con Estados Unidos que no con China. Pero China ya ha empezado a tomar medidas, como ha sido el caso de Microtechnology. Lo curioso es que, a pesar de que efectivamente Nvidia ha publicado unos resultados extraordinarios, y el tema de la inteligencia inteligencia artificial está, por supuesto, en boca de todos, y es un filón impresionante para muchas compañías del sector, no solo Nvidia, también lo estamos viendo en Alpha, en Microsoft, etcétera. Pero lo curioso es que nadie, pues, ha tenido demasiado en cuenta esos ataques también por parte de China para vetar a las compañías norteamericanas, ¿no? Es decir, el sector tecnológico sigue haciéndolo francamente bien, pero la guerra comercial pasa a una guerra tecnológica, ¿no? Al final es el control a nivel mundial, militar, o aplicaciones militares, y eso le preocupa enormemente a China. Yo siempre he comentado, y a veces soy muy criticado, pero creo que China tiene un peso económico que es obvio como segunda potencia a nivel mundial, y quiere tener su peso específico a nivel geopolítico, de decisiones geopolíticas, y ese es el hueco que está intentando
intentando conseguir desde mi punto de vista China. Pero eso desde luego entraña una guerra tecnológica, una guerra comercial con Estados Unidos. En esa espera ver cómo se desarrolla esa guerra tecnológica, inevitablemente antes de hablar de otros asuntos lo estaba señalando Nvidia, que hoy en premercado ya se prepara para ese $1 billón en la capitalización del mercado. Ha ayudado, ha dado a espuelas a todas las compañías vinculadas a la IA. Y en ese contexto quería preguntarte de alguna manera cuál es, hasta qué punto tiene que cobrar peso esa apuesta por la inteligencia artificial, por Nvidia. Por cierto, que los que se han perdido además esa subida, como estábamos viendo a Katie Wood, bueno, estaba señalando como está muy caro frente a lo que pasa con Tesla. No sé en este contexto tu valoración, Pablo. Bueno, hay algo, yo al principio del ejercicio lo comentábamos, ¿no? Yo no apostaba por el sector inmobiliario o el sector de cíclicas, de cíclicos pesados, porque el ciclo venía en contra de esas compañías y así ha sido. Sin embargo, los sectores de consumo, retail, autos, lo han hecho especialmente bien. Yo me equivocaba, yo era mucho más comedido con ellos. Pero sí hicimos, y lo hemos hecho muchas veces en negocios de televisión, nuestra gran apuesta era las tecnologías norteamericanas. No solo la inteligencia artificial, insisto que hemos dicho que son las grandes compañías, además se está concentrando de una forma, hoy lo llevamos en el día de mercado, con Alfa Value, como o estás en las grandes 5 a 10 compañías tecnológicas norteamericanas o incluso tu performance puede estar claramente en negativo. Esa concentración excesiva en tan solo 10 valores es exagerado de un índice como el Standard & Poor's de 500 valores. Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook y Netflix es que aglutinan prácticamente todas las subidas del índice y eso es exagerado. Nuestra apuesta ha sido más por Microsoft, Alphabet, Apple. En su momento tuvimos Nvidia, es verdad que deshicimos posiciones. Nosotros también nos apuntamos al carro de que fuimos un poco más comedidos, pero estamos muy sobreponderados en tecnología, o sea que el movimiento nos ha cogido francamente bien. La pregunta que se hace el inversor ahora es, bueno, entonces, ¿es el momento de comprar ahora? Yo no lo sé. Yo lo que sé es que hemos estado muy largos cuando había que estar y hemos mantenido las posiciones. Pero claro, cuando tienes un colchón en las posiciones de los fondos es mucho más sencillo. Si hay un profit taking, bueno, puedes ir deshaciendo, pero mientras te quedas con el famoso dicho de "the trend is your friend", la tendencia es tu amiga. Pero claro, la gente que esté totalmente fuera de tecnológicas ha tenido una evolución nefasta, sobre todo en los últimos 15 días, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Pero bueno, son compañías que han hecho los ajustes de plantilla de forma anticipada respecto a otros sectores. Después vimos el sector financiero, sobre todo, también acompañando. Estamos viendo que en Europa empiezan ahora a llegar los ajustes de plantilla como Vodafone, como British Telecom o como algunas otras compañías que se está especulando que puede haber ajustes de plantilla relevantes. Y son compañías con caja neta, son líderes sectoriales y encima punteros en tecnología. Y ese apoyo por parte de Estados Unidos de defender la tecnología norteamericana, la verdad es que de momento sigue siendo nuestra principal apuesta. Pero insisto, se rompe un poco ese equilibrio de diversificar, ese equilibrio de Markovich clásico para los gestores de cartera, porque si has diversificado dentro del Standard & Poor's, tu performance con casi seguridad es un desastre. Y eso es preocupante. Y lo vimos incluso, fíjate, Eva, la semana pasada en el sector lujo, cuando se empezó a hablar de que los márgenes podían verse resentidos y también incluso con el consumo en Estados Unidos que podría bajar por ese acceso al crédito más complicado y esos precios del dinero mucho más caros. También nos puede pasar en algún momento en el sector tecnológico, pero de momento, insisto, es la mejor apuesta que hemos tenido en las carteras. Defendemos todavía estar largos en tecnología, pero insisto, comprar con la codicia es una mala digamos, acción como gestor. Habrá que esperar otra ola para meterse dentro del sector quien no esté ahora dentro. En este punto quería hacer un inciso. Estamos hablando de tecnología, estábamos hablando de Estados Unidos con China y bueno, vamos a colar aquí a la eurozona. Por cierto, tenemos al euro en 1,07.
bastante negativo el sentimiento económico, la confianza de los consumidores y de los hogares aquí en la eurozona, y al mismo tiempo estamos conociendo detalles de lo que va a ser ese borrador en ese encuentro del Consejo de Comercio y Tecnología entre Estados Unidos y la Unión Europea, en el que se están eliminando, según las primeras informaciones, algunas menciones de China y se resisten a introducirle en esa estrategia comercial conjunta con Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, si Estados Unidos no se puede olvidar de China, ya lo hemos visto en los meses anteriores, Borrell, von der Leyen señalando como eso de es necesario, ¿no?, aunque haya que equilibrar la balanza con China, llevar a cabo ese comercio con el gigante asiático. Yo creo, Eva, que China es un amigo incómodo, pero mejor tenerlo como amigo que no como enemigo. Esa sería la principal cuestión. Lo que pasa es que hacer un equilibrio y ese encaje de bolillos de ser amigo de China cuando Estados Unidos está claramente de una forma muy caciquil, pero es el estilo yanqui de, oye, cualquier país, y ya lo ha dicho Taiwán, Japón o Países Bajos, cualquier país que negocie o que pase tecnología a China no va a poder hacer negocios con compañías norteamericanas, y la banca de inversión ahora prácticamente está concentrada en Estados Unidos, con lo cual te limita poder hacer cualquier tipo de actividad de corporate. Así que al final hay que tener cuidado con hacerle demasiados guiños a los chinos, porque podría salirnos cara la historia, ¿no? No sé, es complejo, pero el devenir de una Europa en la cual Alemania ya entra en recesión, Francia, insisto, que está a las puertas, o Reino Unido, que parece ahora que los apartamos porque no están en la Unión Europea, pero es un país importantísimo para nuestro comercio, incluso para nuestro país, para España. No sé, todo va a estar un poco en cuanto va a ser la desaceleración de China. Sobre todo nosotros vemos unos riesgos a la baja en China obvios, lo hemos visto en los resultados de las compañías, lo hemos visto en la macro en general. Cumplir con el más 5% que prevé el gobierno del Partido Comunista es complejo, pero sobre todo lo peor puede estar a principios del año 2024. Entonces, claro, sí nos pueden meter algo de deflación, pero quizás no consuman tanto nuestros productos. Sobre todo, ojo, porque la reapertura de China fue un catalizador para el sector lujo y los sectores del consumo, pero eso también puede jugar en nuestra contra, con el consumo en Estados Unidos bajando y con China pues quizá no siendo capaz de absorber todo el consumo que son necesarios para nuestras empresas. Yo creo que hemos vendido la piel del oso antes de cazarla. Creo que los mercados a 14,5 de Eurostock, a 23% o 24% en este momento del Nasdaq, está más que valorado, y las posibilidades de sorpresa son a la baja. Es decir, hemos publicado, como decía antes, unos resultados empresariales muy buenos. Superar esas expectativas para mí sería de nuevo extraordinario, y nosotros fuimos muy conservadores. Yo me equivocaba, pensaba que iban a ser unos resultados razonables pero no tan espectaculares, pero seguir con ese matiz de mejorar los márgenes, de seguir subiendo precios cuando estamos viendo que claramente han caído, como ha sido el caso del IPC en España, va a ser muy complejo. Yo creo que el segundo semestre va a ser un segundo semestre muy duro para los mercados, y en algún caso vamos a tener alguna sorpresa, ¿no? Fíjate que los índices prácticamente no se han movido desde el mes de febrero, Si tiramos una recta para atrás en el Eurostock, pues las subidas fuertes se produjeron prácticamente en el mes de enero, y las caídas con la crisis financiera a mitad de marzo provocada por el Silicon Valley Bank. Del resto, prácticamente podíamos habernos estado quietos, haber enchufado la tele con negocios, televisión, pero no mover demasiado las carteras, y hubiera sido una buena acción, ¿no? De hecho, hemos comentado muchas veces en negocios de televisión que yo últimamente no estaba moviendo las carteras, y gestiono fondos muy internacionales, por no saber hacia dónde va todo esto. Mejor quedarme con esa cartera buy and hold, con esa tecnología, con algunas telecom, con algunas compañías que me aportan calidad. Fíjate que hoy hemos deshecho la posición que teníamos en cartera en Inditex con un más 48,9% de plusvalía, no extraordinario, pero ya vemos que el consumo se va a resentir. Y aunque Inditex sea el topic más relevante del sector, pensamos que la debilidad del consumo va a hacer mella también incluso en la gran compañía gallega. Estabas señalando, y has hecho varios guiños en algunas ocasiones, a también lo que es la situación aquí en España. En este caso acababas de hablar de inversión, hablabas de Inditex. Hoy hemos conocido cómo se ha reducido esa tasa de inflación, dejando aparte de lo que hagan los bancos centrales, como decías, que se aleja ese cambio esperado. Sí que estamos asistiendo a lo que va a ser la cuenta atrás en plena resaca electoral,
Esos comicios que llegan otra vez, sin irnos de vacaciones, Pablo, oyéndonos a distancia, en pleno verano, mirando dentro de la eurozona, pero en un apartado especial a lo que es la economía española, la confianza sobre el tejido empresarial. ¿Cuál es el impacto que crees que tiene ese adelanto electoral? Bueno, y es un punto de vista muy personal, y no intento aquí sentar cátedra de nada, pero yo creo que es una salvación a la desesperada de la figura personalista del señor Sánchez. Es decir, yo creo que él quiere evitar unas primarias que revocaran internamente su candidatura dentro del PSOE y bueno, pues al final es, oye, pues ¿cuántos son los días que puedo cuanto antes para que el PSOE no pueda encontrar otro candidato, que sí podría haber pasado si llegaran al final de la legislatura? Algunos dicen, bueno, va a haber negociaciones autonómicas, municipios, entre PP y Vox. Algunos dicen que si el verano perjudica a la izquierda o a la derecha, una serie de cábalas también sobre la presidencia de la Unión Europea. Desde mi punto de vista esos son, digamos, temas colaterales, ¿no? Aquí ha sido un tema muy personalista. Y yo que estoy en el extranjero y me preguntan todos y me hablan y dan su punto de vista, la mayoría también lo ve así. Es decir, no ven más allá de un fin de un ciclo y de una egolatría exagerada, y creo que el votante del PSOE tiene que castigar esta acción, ¿no? De este, pues si quieres llamarlo así, de este estoy con el agua al cuello, y si las elecciones generales son más tarde, yo no voy a ser el candidato del Partido Socialista, ¿no? A mí me parece que el socialismo va mucho más allá que el señor Sánchez. Sánchez ha tenido una actuación desde el punto de vista económico, o pactando con partidos que no entrañan o que no respetan la integridad de nuestro país, o que han estado en candidaturas con partidos no solo nacionalistas, sino incluso terroristas. Para mí, si fuera votante del PSOE, preferiría que el señor Sánchez no acudiera. Por eso yo creo que es una salvación a la desesperada, ¿no? Y hemos puesto, pues eso, un poco como el acorralado, ¿no? de Rambo, y el señor Sánchez diciendo, oye, esta es mi guerra y es la única opción que tengo. Pero es verdad que los datos de España con este IPC de mayo del 3,2% en vez del 4,1% de abril, con unos datos que son un poco más positivos también, incluso desde el punto de vista de ventas minoristas, que es una verdad media, ¿no? Porque teníamos una base comparable mucho más baja por estar hundidos en la miseria después del COVID, ¿no? Que hemos recuperado los niveles de actividad, ¿no? Pero bueno, es un cartel de venta que puede hacer el socialismo, que desde mi punto de vista es torticero, pero bueno, ahí están los datos, ¿no? que podrían, que las cifras y las estadísticas ya sabemos que se utilizan en función de lo que uno necesite, ¿no? Y los datos están ahí, ¿no? Me da un poco de pena, ¿no? La visión que a nivel internacional pueden dar de España, ¿no? Con esta actuación, insisto, desde mi punto de vista, desde el punto de vista, es una salvación a la desesperada para evitar unas primarias que sacaran a Pedro Sánchez de ser el candidato del socialismo. Pues Pablo García, director de IVA Consa Favali, ha sido como siempre un verdadero placer. Y perdonad la conexión, porque no me funciona nada en este país bendito de Francia. Las conexiones son un horror y he estado luchando contra los elementos y por lo menos no he podido conectarme, aunque sea con el móvil así in extremis. Mea culpa, intentaré solucionarlo la próxima vez. Se ha escuchado y se ha visto bien, con lo cual vamos a perdonar a la conexión. Gracias, Pablo. Feliz jornada, feliz innovación. Gracias, Eva. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad.